Ahora vamos a adentrarnos en temas candentes económicos, más de cerca, más de lejos, pero nos afectan todos. José Carlos Díez, economista, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eva? Bueno, hoy hemos amanecido con la noticia esperada, buscada y casi anunciada desde ayer. China, que saca los estímulos después de que Powell moviera la ficha 50 puntos básicos y, por lo tanto, Pekín se mueve y saca medidas para apoyar ese crecimiento. ¿Qué lectura haces? Bueno, pues que hemos cambiado de ciclo muy rápido, ¿no? Venimos de un ciclo de inflación muy intenso y muy violento, ¿no? Pues sobre todo con los precios del gas y determinadas materias primas, y ahora vamos a un ciclo de desinflación también más intenso de lo previsto y con un riesgo de deflación clara en China. China está un poco en un escenario muy parecido al que tenía Europa y Estados Unidos en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Es verdad que ellos tienen superávit por cuenta corriente y posición acreedora en el exterior, o sea, ellos no dependen de la financiación exterior y, por ejemplo, España sí, ¿no? Entonces, eso les da mucho margen de maniobra, pero bueno, sabemos que, como me enseñaba a mí un profesor en la universidad hace ya muchos años, Antonio Terrero, decía, la inflación para los que la merecen. China de momento no merece inflación, ¿no? Lo que tiene es una dinámica de debilidad de consumo interno, están intentando por todos los medios reactivarlo, han tomado medidas muy heterodoxas y no acaban de reactivar. Yo creo que más que la bajada de tipos, la que va a ser, creo que sí va a ser intensa, va a ser, han reestructurado la deuda de las familias, han obligado a los bancos a bajar tipos y a liberar cuota hipotecaria, y eso aumenta mucho la renta disponible de las familias. ¿Se lo van a gastar? Pues va a depender mucho, como sabemos en economía, de las expectativas, ¿no? Los consumidores consumen por sus expectativas de renta permanente. Si siguen teniendo dudas sobre su futuro, sobre el empleo, sobre su salario, pues puede que no se lo gasten y aumente la tasa de ahorro, ¿no? Pero bueno, yo creo que un porcentaje de ese dinero que va a liberar la banca va a ir directamente a consumo y eso sí puede funcionar. La bajada de tipos de hoy es un poco más estética, ¿no? Ellos no tienen mercado de capitales, no afecta directamente. Hablábamos que China actúa justo después de Powell, sorprendía con esos 50 puntos básicos, y entonces ahora en la FED hemos escuchado a muchas voces hablar, decir cómo quedan, ayer Cascari, por ejemplo, que quedan hasta 50 puntos básicos de recortes adicionales este año. No sé, es lo mismo cuando el resto de los bancos centrales miran, ¿no?, al Banco Central de Estados Unidos. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Cuál es la lectura que se desprende? Pues yo creo que ha sido una decisión muy valiente porque Estados Unidos, bueno, nosotros también, ¿no? Pero es una sociedad muy polarizada, está en campaña electoral, queda un mes escaso, ¿no? Un mes y 10 días para votar, y la posición de Trump contra la Reserva Federal es muy agresiva. De hecho, ha dicho explícitamente no solo que se va a cargar a Powell, que lo nombró él, ¿no? O sea, eso está por descantado, que si gana Trump no renueva, sino que es que no se fía de la FED y que el gobierno de Washington va a tomar una posición más activa en la Reserva Federal. No sé, la verdad es que, ¿no?, viendo los episodios de inflación históricos, que Estados Unidos no los ha tenido grave, pues asusta un poquito, ¿no? En ese escenario, tomar una decisión tan audaz como la del otro día, yo creo que acertada, ¿no? Ir con una bajada muy por encima de lo esperado por el mercado y entrar en una dinámica de un círculo de bajadas agresivas de tipos, yo creo que es muy valiente y de aplaudir. La realidad es que han conseguido su objetivo, ¿no?, con una tasa de paro del 4,5%, o sea, es envidiable cómo la FED ha gestionado la crisis de inflación. Ahora mismo la inflación ya no es un problema, yo creo que en el próximo año la dinámica de salarios y de inflación va a converger al objetivo, y ahora quieren preservar que no entren en una dinámica de recesión. Yo creo que todavía el escenario de recesión es poco probable, pero bueno, ellos van a bajar rápido hasta por lo menos el nivel neutral. Lo que pasa es que, como decía Alan Greenspan, solo sabes cuál es el nivel neutral cuando llegas a él, ¿no? Ellos no están definiendo bien cuál es su nivel de llegada neutral y eso está generando mucha volatilidad en el mercado. Yo creo que vamos a ver mucha volatilidad en el mercado de bonos y de divisas, y eso a las bolsas pues tampoco le van bien. Y Lagarde, porque hoy ha dicho en una entrevista que habla con Powell pero que no se coordinan. No sé cómo queda el BCE y el euro, ¿no? También el margen. Pues yo creo que yo he sido muy crítico con el BCE, por lo tanto, ¿no?, ahora que le voy a aplaudir y le voy a apoyar, creo que el BCE acertó. Primero,
tardó mucho en iniciar el ciclo de subidas y fueron demasiado políticos, ¿no? Hay demasiados políticos en el Consejo del BCE y tardaron mucho en iniciar el ciclo de subidas, pero yo creo que eso les permitió parar antes, ¿no? O sea, creo que se vio claro que sobraba ya subidas, seguramente las últimas subidas de la FED no fueron necesarias y el BCE paró antes en el nivel del 4% y ahora han iniciado el ciclo de bajadas antes. En Europa hay menos incertidumbre, o sea, aquí la situación de Alemania es traumática, o sea, aparte de que van a entrar en una recesión ya, o sea, los indicadores de PMI lo anticipan, es que es estructural, no es cíclica, o sea, Alemania tiene una crisis de posicionamiento industrial estratégico porque se han quedado sin tecnología, sin entrar en los nuevos sectores y con salarios muy altos. O sea, es el país ahora mismo industrialmente peor posicionado del planeta, ¿no? Sin posición competitiva tecnológica y con salarios altos. Entonces, claro, eso es un ajuste de empleo y de salario. Nosotros se lo podemos explicar, lo hicimos en los años 80, se llama reconversión industrial. Eso es muy duro, ¿eh? Políticamente es una crisis social muy dura, ¿no? Nosotros la hemos pasado. Entonces, en ese escenario yo creo que el BCE tiene que ir más rápido. La ventaja de que la bajada de la FED le va a ayudar, ¿no? Porque si el BCE hubiera iniciado la bajada de tipos muy rápida, ¿no? Pues a lo mejor podría haber habido tensión en el mercado de divisas, ¿no? Ahora con una FED en la misma dirección, en el mismo sentido y con la misma intensidad. Bueno, yo creo que podemos ver un euro-dólar estable y creo que eso es bueno para los exportadores europeos y para la industria europea, ¿no? Por lo tanto, estamos con el euro infravalorado, por debajo del equilibrio, eso es bueno para exportar. El tema es que los productos que tenemos para exportar son menos competitivos que los chinos, que no paran de devaluar el yuan, ¿no? Y con deflación. Entonces, bueno, complicada situación de Europa y creo que el BCE lo está haciendo bien, creo que va a llegar a un nivel neutral por debajo del 2, o sea, va a ir a política expansiva de tipos. No sé si eso es suficiente para corregir, ¿no? Aquí ya entra el informe Draghi, la nueva comisión y bueno, hay que hacer muchas más cosas en Europa y hay que hacerlas rápido, ¿no? Por ejemplo, Eva, es alucinante, ¿no? Pero la guerra de Ucrania empezó en febrero del 22, hace 2 años y medio. Putin les cortó el gasoducto, ¿no? Hace 2 años. No tienen estrategia de gas y no tienen estrategia energética. Es que tú te quedas alucinando, o sea, no hay ningún indicio de vida inteligente en Alemania, o sea, te has quedado sin tu principal suministrador de gas, entonces, ¿cuál es tu plan? No hay plan en Alemania, entonces, claro, asusta, ¿no? Porque, claro, es uno de los líderes europeos, o sea, nosotros vamos en un barco que se llama Unión Europea y nos interesa que a los líderes les vaya bien, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que está Europa en una situación muy preocupante. Bueno, pues como vamos de más a menos, tenemos que llegar a lo más cerquita, hablando desde España. Hoy quería preguntarte, porque acabamos de ver que el Gobierno va a aplazar la tramitación del techo de deuda que se necesite para llevar a cabo esos presupuestos por falta de apoyos para seguir negociándolo. ¿Cuál es el escenario? Pues fíjate, nosotros estamos en el otro extremo de Alemania, ¿no? Porque nosotros nos pilla esta crisis con la energía mejor, ¿no? O sea, ayer sacaron el nuevo PNIE, que bueno, más allá que se cumpla o no, pero bueno, ¿no? La revolución de renovables en España va bien, nos viene a favor el viento y el sol, tenemos las mejores condiciones de Europa y eso nos va a favor de nuestra industria. Nos falta red, nos falta resolver algo de regulación de baterías, que se va la ministra, se va a la comisión y se va sin los deberes sin hacer. Era importante haber cerrado esa regulación, pero bueno, ¿no? Esperemos que la sucesión lo haga y nos pilla bien. Industrialmente nos pilla con salarios competitivos a nivel europeo, mucho más bajos que los alemanes en nuestra industria, entonces no van a cerrar las fábricas en España, van a cerrar en Alemania y en Francia, entonces eso es positivo para España, pero nos pilla también sin desarrollo tecnológico. Nosotros no tenemos ni tecnología propia ni empresas con tecnología que vayan a producir aquí de momento, ¿no? Entonces, en ese escenario es muy importante tener unos presupuestos, hemos prorrogado los de este año. Y ya vamos a ver, porque ya está diciendo el Gobierno que puede prorrogar los del año que viene, ¿no? Yo no me quiero poner muy especialito, pero Pedro Sánchez llegó a la Moncloa porque el PNV le tumbó unos presupuestos a Rajoy, ¿no? Y hubo una moción de censura en aquel momento, durante el proceso de la moción de censura, y una frase de Sánchez que yo, sin que sirva de precedente, estoy 100% de acuerdo: si el Gobierno no tiene apoyo parlamentario para aprobar los presupuestos, debe convocar a los españoles a las urnas urgentemente,
pues Pedro, tú tienes que hacer lo mismo, ¿no? Porque si lo decías en el 18, si el gobierno no saca esto, tiene que convocar, ¿no? No sé cuándo, pero no puedes tener un país que necesita reubicarse en la posición competitiva global, que hay una crisis europea y necesita tener posición de liderazgo en Europa. No puedes tener un país con gobierno que no gobierna, porque no tiene apoyo parlamentario. Es un disparate, ¿no? Pues José Carlos, muchísimas gracias una vez más por todo este análisis. A ver si algo se esclarifica en todo, porque está complicado. Muchas gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Un placer. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos.